Bien, continuamos con análisis descriptivo de variables categóricas. Ahora vamos a trabajar en este video lo que es la representación gráfica de más de una variable, ¿sí? En el anterior vimos distintas formas de representar gráficamente las variables categóricas y sus recomendaciones, como por ejemplo cuando es nominal la variable es mejor utilizar un gráfico de sectores, y cuando es ordinal, gráfico de barras, ¿sí? O gráfico de columnas. Columnas, barras, acumuladas, cualquiera de las dos puede ser en el caso de las variables ordinales, ¿sí? Bien, para trabajar este tema de gráficas de más de una variable vamos a utilizar una información que ya conocen, que es esta tabla, ¿sí? Que representa las frecuencias absolutas de la variable salario, que es una variable ordinal, y la variable sexo, que es una variable nominal. Ambas son categóricas, ¿sí? En esta columna podemos observar los distintos niveles de la variable ordinal: sin salario, entre 1 y 4.999 pesos, entre 5.000 y 9.999 pesos, etc. Y en estas de aquí podemos observar las tres categorías que teníamos para la variable sexo. Cuando nosotros graficamos esta información, podemos encontrar una gráfica que combina, por un lado, las distintas categorías de la variable ordinal, empezando por sin salario, entre 1 y 4.999 pesos, etc. Y la otra variable, que es el sexo, en cada categoría de la variable ordinal. Es decir, aquí tenemos los distintos niveles del ordinal, y en cada una de estos niveles, a su vez, la cantidad de casos, ¿sí? Porque estamos hablando de frecuencias absolutas, en función de cada una de las categorías del sexo. Aquí vemos los colores. El gris está representando a la categoría otro u otra, el naranja rojo a mujer y el azul celeste a varón. Si nosotros observamos el largo de la barra, podemos saber cuántos casos hay en cada una de estas categorías de la variable ordinal en función de la otra, que es el sexo, ¿sí? O podemos hacerlo al revés. Podemos graficar el sexo, ¿sí? Aquí tenemos las tres categorías del sexo, y en función de los distintos salarios percibidos de la variable ordinal, que tenemos aquí sus distintas categorías, ¿no? El verde perdón, representa no sabe, no contesta. El azul, más de 30.000 pesos. El amarillo, entre 10 y 30.000 pesos, etcétera, ¿sí? En cada una de esas categorías de la variable nominal tenemos la distribución de frecuencias absolutas de la ordinal, cuyas categorías están reflejadas acá abajo, ¿sí? La información es la misma, sale de la misma tabla, pero la representación gráfica tiene que ver con lo que uno de repente quiere remarcar o quiere que se refleje mejor, ¿sí? En este caso tenemos el sexo en función del salario y en el otro al revés, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo que lo sacamos del panel de Quanti, que tiene de la base de datos percepción de desigualdad y riqueza, ¿sí? Acá tenemos dos variables que son tercil de ingreso y orientación política y sus categorías, ¿sí? La variable tercil de ingreso está representada, es una variable ordinal, que lo que hace es representar el ingreso por hogar ordenado, ¿sí? Esto lo van a ver más adelante en el curso cuando den centiles, cuartiles, quintiles, etcétera. Pero acá les explico un poquito para que puedan entender la lógica de los datos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una muestra y ordenamos esa muestra en función del ingreso percibido por hogar y dividimos en 3, ¿sí? Por eso lo de tercil, nos van a quedar la misma cantidad de casos en el primer tercil, la misma cantidad de casos en el segundo y la misma cantidad de casos en el tercero, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una muestra de 30, los 10 primeros son los que perciben menos ingresos, de 20 a 30 los que perciben ingresos medios, y los de 20 para arriba los que perciben ingresos superiores, ¿sí? Entonces es una variable categórica ordinal, porque lo que hace es ordenar a la muestra en función de sus ingresos,
El caso de la orientación política, estamos hablando de una variable que es nominal y lo que refleja es la identificación de la muestra de las distintas personas hacia una orientación política izquierda, de liberal izquierda, centro, conservador derecha. ¿Sí? Una vez explicada más o menos esta lógica de las categorías, podemos ir a la tabla de frecuencias que tenemos acá abajo. Nuevamente es una tabla de doble entrada que está reflejando la cantidad de casos en función de estas categorías, categórica y ordinal. Lo mismo, cuando nosotros graficamos, podemos hacerlo de la siguiente manera. En este caso, en las columnas, ¿sí?, lo que tenemos son los niveles de ingreso, ¿sí?, menor, medio y mayor. Y a su vez, en cada una de ellas, lo que tenemos es la distribución de los casos en función de la orientación política de las personas, ¿sí? En el caso, empecemos por el menor para explicarlo, ¿no? En el percentil menor, tercil menor, perdón, es decir, de quienes ganan menos, 45 personas se identifican con una orientación política liberal, 37 con una orientación política del centro y 17 con una orientación política conservadora. En la misma lectura la hacemos en quienes tienen ingresos medios, ¿sí?, y la misma lectura la hacemos quienes tienen ingresos mayores, ¿sí? En cada uno de esos terciles podemos saber cómo se distribuye la variable orientación política. Aquí tenemos la referencia. ¿Sí? Esto es una forma de graficarlo. ¿Podemos acumular? Sí, podemos acumular. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el tercil, ¿sí?, que es lo que está representando cada columna, es una variable ordinal. Si no, no podríamos hacer eso, ¿sí? O no tendría sentido hacerlo. También podemos graficar en función del porcentaje, ¿sí? En este caso, la gráfica o la lógica es al revés. Cada grupo de columnas está representando o está reflejando, mejor dicho, la distribución de los terciles para cada orientación política. Es decir, en los liberal izquierda o quienes se identifican con la orientación política liberal izquierda, encontramos un 44,6% que pertenece al menor tercil de ingreso, un 38,6% al medio y un 16,8% al mayor. ¿Sí? La misma lectura nuevamente la podemos hacer en función de quienes se identifican con la orientación política centro o conservadora. ¿Sí? Si lo vemos son como un espejo, ¿no?, de los extremos, el uno y otro, de la izquierda y el derecha. Es interesante también poder ver esas diferencias en la gráfica. O podemos graficarla al revés, como quien dice, es decir, en cada grupo de columnas tenemos reflejado el tercil menor, medio y mayor, y a su vez en cada grupo de columnas de cada tercil la orientación liberal, izquierda, centro y conservador. ¿Sí? Nuevamente, liberal izquierda, centro y conservador en el caso del tercil menor, medio o mayor. ¿Sí? Uno lo que tiene que ver cuando grafica es qué es lo que le interesa mostrar, ¿no?, qué es lo que está buscando que se vea mejor con los datos que uno está trabajando. Acá lo que estamos viendo son las distintas opciones que tenemos para poder reflejar esos datos a través de una gráfica que sea una foto realmente buena o realmente útil y clara de lo que uno quiere reflejar, ¿sí? Entonces, sobre las representaciones gráficas, como para cerrar este tema, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué recomendamos tener en cuenta para leer una gráfica? Por un lado, atender el título, ¿no? Porque al final, cuando uno va directo a los datos, se empieza a marear con los colores, con la información, y bueno, el leer el título ya nos va orientando a esa lectura y no perdernos en la información. Es muy importante el título de la gráfica porque al final es lo que le permite a uno entender, porque hay gráficas que por ejemplo son mudas, ¿no? Y uno no sabe bien si lo que hay ahí son porcentajes, son frecuencias. Bueno, el título nos orienta tanto en qué es lo que está graficado, así como cuáles son las variables que se representan. Esto no es
no es menor, ¿sí? Porque al final también tenemos que saber qué es lo que está reflejado ahí y cuáles son sus categorías. ¿Sí? Esto quizás no está en el título, pero sí está, por ejemplo, en lo que veíamos de los colores, ¿sí? Ahí podemos entender que está representando cada color de las categorías de las variables que a su vez están reflejadas ahí. Es posible leerlas de forma acumulada y bueno, veíamos en uno de los ejemplos que eso se puede hacer para variables ordinales, si no, no tendría sentido. Y por último, cada sector o barra o columna representa siempre la frecuencia, sea esta frecuencia absoluta, relativa, porcentaje o acumulada de cada categoría. ¿Sí? Por aquí cerramos el tema de representaciones gráficas. En el próximo video vamos a hablar de tendencia central y dispersión de los datos categóricos.